Bienvenidos a Chali Travel. Hoy vamos a recorrer América del Sur, un continente lleno de paisajes espectaculares, culturas únicas y aventuras inolvidables. Desde las montañas majestuosas de los Andes hasta las playas paradisíacas de Brasil, pasando por las selvas tropicales, glaciares y ciudades coloniales, cada país tiene un encanto único que te dejará sin palabras. ¿Quieres descubrir los destinos imperdibles de América del Sur y conocer secretos que solo los viajeros más curiosos conocen? Entonces acompáñame en este viaje, porque hoy vamos a explorar Sudamérica como nunca antes. Argentina, tierra de contrastes intensos. Desde la inmensidad helada de la Patagonia hasta el calor vibrante de Buenos Aires, este país vibra con una mezcla de pasión, arte y naturaleza desbordada. Uno de sus tesoros más impresionantes son las cataratas del Iguazú, un escenario tan poderoso que, cuando la exploradora Eleanor Roosevelt las vio por primera vez, solo pudo decir, pobre Niágara. Pero más allá de lo conocido, existe un lugar que pocos viajeros visitan, el Parque Nacional Talampaya en La Rioja, un desierto rojo con cañones que parecen sacados de Marte. ¿Qué sentirías al caminar por un paisaje que te hace dudar si sigues en la Tierra? Argentina también es historia. En Buenos Aires, su capital, es el hogar del tango, una danza que nació en los barrios humildes de Buenos Aires, en encuentros improvisados entre inmigrantes. Hoy se baila en todo el mundo, pero sigue siendo más auténtico cuando lo escuchas en una calle porteña, en vivo. Y si hablamos de pasión, no podemos olvidar el fútbol. En Argentina, el fútbol no se mira, se vive. Es parte de la identidad, del barrio, de la familia. Argentina es diversidad. Argentina es arte. Argentina es un territorio sin fin. Es un país que no se visita una sola vez, siempre invita a volver. Bolivia, un país donde la tierra parece guardar secretos antiguos. Aquí, la naturaleza no solo se observa, se siente, se respira, se escucha. El viaje comienza en uno de los lugares más irreales del planeta, el Salar de Uyuni, una llanura blanca tan inmensa que, cuando llueve, se convierte en el espejo natural más grande del mundo. Un reflejo perfecto, donde el cielo y la tierra se vuelven uno solo. Muchos viajeros aseguran que, al estar allí, sienten que están caminando sobre el borde del mundo. Tal vez no estén exagerando. Bolivia es también corazón indígena. Más del 60% de su población pertenece a comunidades originarias que han conservado tradiciones, lenguas y rituales durante siglos. Aquí, la historia no está en los libros, está viva, en la música, en la comida, en la forma de mirar el cielo. Y entre esas raíces profundas, existe un lugar que desafía la imaginación, el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Según la tradición andina, fue allí donde nacieron unos de los primeros seres humanos. ¿Será verdad esta leyenda? Luego está La Paz, la ciudad que parece colgar del cielo. Una metrópolis construida en un cráter gigante, donde las montañas se mezclan con los edificios como si fueran parte de la misma arquitectura natural. Aquí, el aire es delgado, y cada respiración se siente como un recordatorio de que estás más cerca del cielo que de la tierra.
Pero Bolivia también guarda secretos ocultos a simple vista. En las montañas del Parque Nacional Madidi, en la Amazonía boliviana, existe una de las mayores concentraciones de biodiversidad del planeta. Muchas especies, algunas todavía desconocidas. Un jardín que parece infinito y que todavía no hemos aprendido a comprender. Viajar a Bolivia es un viaje que no solo cambia tu mapa, cambia tu mirada. Hay lugares que no se pueden describir con palabras, solo se pueden sentir. Territorios inmensos donde la naturaleza respira como un gigante dormido. Y ciudades que jamás se detienen. Ahora viajaremos al corazón de un país que es ritmo, selva, misterio y celebración. Estamos en Brasil. En Brasil se encuentra Río de Janeiro, una ciudad que vibra al ritmo del corazón humano, donde las montañas se encuentran con el océano, y Cristo Redentor es emblema de la ciudad. Aquí, la vida no se vive, se celebra. En las calles, en las playas, en cada sonrisa. Porque en Río, el tiempo no se mide en horas. Pero Brasil guarda un secreto más. Un espejo de agua y vida llamado el Pantanal. Aquí, la vida salvaje no se esconde. Se muestra sin miedo. Jaguar. Arara azul. Caimán. El ciclo eterno continúa, sin pausa. Hay paisajes en Brasil que te invitan a contemplar. Y otros que simplemente te dejan sin aliento. Las cataratas de Iguazú son un rugido de la tierra. Un recordatorio de que la naturaleza tiene una fuerza que no se domestica. Frente a este muro infinito de agua, entiendes lo pequeño que eres. Y lo grande que es el mundo. La Amazonía brasileña no es solo un bosque. Es el pulmón del mundo, un universo viviente que respira en silencio. Millones de especies, muchas aún desconocidas. Tribus que han aprendido a escuchar el lenguaje secreto de los árboles. Y ríos tan extensos que parecen mares sin fin. ¿Puedes imaginar un lugar donde el tiempo deja de ser importante y solo existe el presente? Brasil no es un destino, es una sensación. Una chispa que se queda contigo mucho después de irte. Un recordatorio de que el mundo es más inmenso, más diverso y más hermoso de lo que imaginamos. Chile es una delgada línea entre el cielo y la tierra. Un país tan estrecho que parece querer escapar de los mapas, pero tan inmenso en alma que abarca todos los extremos del planeta. Del desierto más árido del mundo al hielo eterno de la Patagonia. Chile es una contradicción perfecta. Una historia escrita por volcanes, océanos y sueños humanos. En el norte, el sol no tiene piedad. El desierto de Atacama guarda secretos de otros mundos. Paisajes que parecen Marte, lagunas de sal donde los flamencos pintan el cielo, y estrellas que brillan tan fuerte que los astrónomos las estudian desde observatorios únicos en la Tierra. ¿Sabías que aquí se filmaron escenas que simulan otros planetas? En Atacama, incluso el silencio tiene su propia melodía. Entre los Andes y el Pacífico, Santiago se levanta moderna, vibrante, mientras los Andes la vigilan como gigantes eternos. A pocos kilómetros, los valles del vino producen algunos de los mejores sabores del continente. Y más allá, Valparaíso rompe todas las reglas. Una ciudad rebelde, llena de colores, poesía y escaleras que cuentan historias.
Cuentan que Pablo Neruda solía decir: Valparaíso no se mira, se siente. Y tenía razón. A miles de kilómetros de la costa, una isla solitaria desafía al tiempo. Rapa Nui, isla de Pascua, donde los mois miran al horizonte desde hace siglos. Nadie sabe con certeza cómo fueron tallados, pero su silencio guarda la voz ancestral de un pueblo que jamás se rindió. En el sur, la Patagonia chilena, una tierra indómita, donde el viento es rey y los glaciares respiran como seres vivos. Las torres del Paine emergen como catedrales naturales. Frente a ellas, el ser humano se siente diminuto, pero también inmenso. Chile no es solo un país, es un viaje entre dimensiones, entre fuego y hielo, entre silencio y poesía. ¿Y tú, viajero, te atreverías a recorrer este hilo de tierra que parece tocar el infinito? Hay un país que no se explica, se siente. Un lugar donde cada amanecer huele a café, donde las montañas guardan historias que laten como tambores, y donde el alma baila al ritmo de la vida. Colombia, una tierra que ha aprendido a renacer, a transformar sus heridas en arte y su historia en esperanza. En el norte, el sol brilla con fuerza y el mar Caribe abraza la historia. Cartagena de Indias resplandece entre murallas coloniales, balcones de flores y calles que parecen salidas de un sueño. Aquí, el tiempo se detiene para escuchar los pasos de sus leyendas, piratas, poetas, viajeros. A pocas horas, Santa Marta y el Parque Tayrona revelan otro rostro. Playas vírgenes, selvas que se funden con el mar, y montañas que tocan el cielo. En el centro del país, las montañas se visten de verde infinito. El eje cafetero es el alma de Colombia. Cada grano de café cuenta la historia de una familia, de manos que trabajan con amor desde hace generaciones. Y más allá, Medellín, la ciudad que se reinventó, que pasó del miedo a la esperanza, y hoy brilla como un ejemplo de transformación y creatividad. El sur de Colombia es otro mundo. El Amazonas respira vida en cada hoja, en cada mirada indígena que conserva la sabiduría del bosque. Y en el corazón del Meta, el río Caño Cristales estalla en colores imposibles. Dicen que es el río más hermoso del mundo, y cuando lo ves, entiendes que la naturaleza aquí pinta con acuarelas de fuego. Más al oeste, en San Agustín, piedras milenarias susurran los secretos de civilizaciones olvidadas. Colombia no solo se recorre, se escucha. En la altura, entre nubes, Bogotá, la capital de Colombia, respira cultura. Museos, murales, parques y montañas. Una ciudad que vibra con historia y mirada moderna, donde cada esquina tiene una voz y cada rostro, un sueño. Viajeros de Chali Travel, ahora vamos a un lugar donde el sol se detiene, donde una línea invisible divide la tierra, y el cielo parece tan cerca que puedes tocarlo. Este es Ecuador, un país pequeño en tamaño, pero inmenso en alma, en historia y en vida. En el centro del país, los Andes atraviesan el cielo como una espina dorsal sagrada. El Cotopaxi, uno de los volcanes activos más altos del planeta, vigila una tierra donde la historia aún respira en piedra y canto. Quito, la capital, fue la primera ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. Sus calles empedradas guardan secretos de conquistadores, sueños libertarios y almas que nunca dejaron de mirar al cielo. En los pueblos de la sierra, los colores de los ponchos,
Los mercados y las sonrisas tejen la esencia de un pueblo orgulloso de sus raíces. Al este, la selva amazónica susurra su sabiduría ancestral. Ríos infinitos, árboles que rozan el cielo y voces que hablan en lenguas milenarias. El Yasuní, uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta, es el recordatorio de que la vida aquí no se conquista, se respeta. Cada gota, cada hoja, cada sonido. Es una historia que la naturaleza escribió antes que el hombre. En el oeste, el Pacífico marca el pulso tropical. Guayaquil vibra con energía, modernidad y sabor. Más al norte, los manglares de esmeraldas esconden aldeas donde el ritmo del tambor es vida. Y al sur, Montañita invita a dejarse llevar por la libertad del mar. Y más allá del continente, en medio del océano, descansa uno de los lugares más extraordinarios de la Tierra, las Islas Galápagos. Un laboratorio natural donde la evolución dejó su firma, donde cada criatura cuenta una historia que cambió la ciencia y la humanidad. Ecuador no es solo el centro del mundo, es el punto donde la tierra y el cielo se dan la mano, donde lo pequeño se vuelve infinito y lo cotidiano sagrado. En el extremo norte de Sudamérica, hay un lugar del que pocos hablan, una tierra que parece salida de un sueño, donde el tiempo se detuvo para proteger lo esencial, la vida. Viajeros de Chali Travel, esto es Guyana, el país menos conocido del continente, pero quizá el más puro, el más salvaje, el más auténtico. Guyana es un país cubierto por más del 80% de selva tropical. Aquí, los árboles son gigantes, los ríos infinitos, y el aire parece tener alma. El Parque Nacional Cayeteur es su joya más impresionante. Una catarata 5 veces más alta que el Niágara, cayendo desde una pared de roca en medio de la nada. Guyana no solo es selva, es también gente. 11 pueblos indígenas conservan su lengua y un respeto profundo por la tierra que los alimenta. En la costa, Georgetown, la capital, es un mosaico de culturas. Africanos, indios, amerindios, europeos. Todos dejaron su huella en esta pequeña nación. Las casas coloniales de madera, los canales, los templos, hablan de una historia tejida entre océanos y selvas. En el sur, el paisaje cambia. La selva se abre a las sabanas del Rupununi, un horizonte interminable donde los jaguares cruzan los caminos, y el atardecer pinta el cielo con fuego. En este rincón del mundo, la vida sigue un ritmo que ya olvidamos en las ciudades. En el centro del continente, oculto entre ríos y selvas, vibra un corazón que muchos no han escuchado, pero que nunca ha dejado de latir. Paraguay, un país sin mar, pero con alma de océano. Una tierra silenciosa, profunda, donde la historia, la música y la naturaleza se entrelazan como raíces antiguas. Viajeros de Chali Travel a orillas del río que lleva su nombre, Asunción respira historia. Es una de las capitales más antiguas de Sudamérica, la madre de ciudades, desde donde nacieron otras civilizaciones del Cono Sur. Entre la brisa del río y el bullicio de sus calles, conviven lo antiguo y lo moderno, la memoria y la esperanza. En el sur del país, las misiones jesuíticas se alzan como testigos de un sueño interrumpido. Entre los siglos XVII y XVIII, los jesuitas y los guaraníes construyeron una sociedad adelantada a su tiempo, una comunidad de música, fe y trabajo, donde la justicia y la armonía eran más que palabras.
Hoy, esas ruinas no están vacías. Si escuchas con atención, aún suena el eco de los cantos en guaraní que se mezclan con el viento. Más allá de las ciudades, Paraguay muestra su rostro más salvaje. El Chaco, vasto e infinito, es tierra de contrastes, de sequías y tormentas, de vida resistente. El río Paraguay y el río Paraná son sus venas, transportando vida, comercio y tradición. El alma del Paraguay está escrita en guaraní, un idioma que no solo se habla, se siente. Es la lengua del corazón, de los sueños, de las canciones que acompañan las noches de fuego y canto. Aquí, la identidad no se esconde, florece. Viajeros de Chali Travel ahora, vamos a un lugar donde las montañas guardan secretos milenarios, donde el tiempo no se mide por relojes, sino por el pulso de la tierra. Esto es Perú, en el corazón de los Andes. La antigua capital del imperio inca aún vibra bajo cada adoquín. Cusco, la ciudad sagrada para sus habitantes, fue construida para reflejar el orden del universo. Aquí, la piedra se convirtió en arte, y la arquitectura en cultura. Cada amanecer sobre Machu Picchu parece despertar una promesa ancestral, la de un pueblo que entendía que el cielo y la tierra eran uno solo. Frente a esas montañas, uno no solo mira, solo se escucha. La costa peruana es una línea de arena y océano que guarda civilizaciones antiguas, desde los increíbles geoglifos de Nazca hasta la ciudad de barro de Chan Chan. El legado de los pueblos preincas desafía al tiempo y al olvido. Y en Lima, la capital moderna, la historia se fusiona con la vanguardia gastronómica. Cada plato, cada sabor, es una forma de contar quiénes somos. Perú se saborea antes de entenderse. En el este, la selva amazónica respira como un corazón gigante. Iquitos, la ciudad sin carreteras, flota entre ríos y sueños. En este mar verde, la vida canta, ruge y danza en cada rincón. El sonido del jaguar, el vuelo del guacamayo, el murmullo del agua. Todo parece recordarnos que el mundo aún está vivo. En el norte de Sudamérica, oculto entre ríos, lluvia y raíces, existe un país donde la selva cubre casi todo, y la diversidad es su idioma universal. Ese país es Surinam, pequeño en territorio, inmenso en alma. Una tierra donde el Caribe, África, Asia y Europa se encuentran y conviven. En la costa del Atlántico, Paramaribo, la capital, es un mosaico vivo de culturas. Aquí, los templos hindúes conviven con mezquitas, las iglesias se reflejan junto a sinagogas, y el aire huele a especias, historia y mar. Su arquitectura de madera blanca, herencia del pasado holandés, ha sobrevivido al tiempo y al fuego, como símbolo de resistencia y belleza. Paramaribo es patrimonio de la humanidad, pero más que un museo, es un poema que aún se escribe cada día. Más del 90% de Surinam es selva tropical, un reino intacto donde la naturaleza domina, y los pueblos originarios conviven en armonía con su entorno. En los pueblos marón, descendientes de africanos que escaparon de la esclavitud, la selva no es un refugio, es un hogar, una madre, una historia viva. Surinam es el único país del continente donde puedes escuchar 5 idiomas en una sola conversación. Hindúes, javaneses, afrodescendientes, chinos, indígenas y europeos. Conviven y comparten una misma identidad, la del respeto y la mezcla. En el extremo sur del Caribe,
donde la selva toca el mar y la música nace del corazón de la gente, existen dos islas que laten con una energía imposible de describir. Trinidad y Tobago, la cuna del calipso, del steelpan y de una de las culturas más vibrantes del planeta. Pero detrás del ritmo, hay historias que muy pocos conocen. Trinidad es energía pura. Una isla donde la música no solo suena, respira. Aquí nació el steelpan, el único instrumento musical creado en el siglo XX. De barriles industriales a sinfonías que conquistan el mundo. Pero Trinidad también guarda secretos silenciosos, como sus volcanes de lodo y su selva espesa donde aves exóticas dibujan música en el aire. A solo unos kilómetros, Tobago es el contraste perfecto, tranquila, cristalina, casi irreal. Aquí, el tiempo se ralentiza. Los pescadores cuentan historias al atardecer. Y la naturaleza te abraza sin prisa. Tobago también es historia, testigo de batallas y colonias que dejaron huella en cada fuerte y en cada piedra. Trinidad y Tobago puede parecer pequeño en el mapa, pero su cultura es gigante. Aquí África, India, Europa y el Caribe se mezclaron para crear algo único, un país donde cada día se celebra la vida. En el rincón más tranquilo de Sudamérica, existe un país pequeño, pero con una grandeza que no necesita gritar, Uruguay, donde la vida se vive sin prisa, donde la libertad se respira, y donde el alma encuentra un lugar para descansar. Montevideo es una ciudad que no compite, simplemente vive. Su música sale de cafés antiguos, sus historias se escriben en murales y su gente siempre tiene tiempo para un buen mate. A solo unas horas del presente, Colonia nos transporta a siglos atrás. Sus calles portuguesas y españolas, sus piedras gastadas por el tiempo, parecen guardar un secreto que solo se revela cuando camina sin destino. Pero la esencia verdadera del país vive en su interior. Allí, el gaucho sigue siendo símbolo de libertad, y las llanuras se extienden como un océano verde sin fin. Uruguay es campo, es tradición, es chimarrón al amanecer y guitarras que acompañan la noche. Una tierra donde la sencillez se convierte en un lujo. Hay un lugar en Sudamérica donde la naturaleza no sigue reglas, las reinventa. Un país donde las montañas se elevan como fortaleza, los ríos parecen mares, las selvas son exuberantes, y el cielo cae en forma de agua desde casi 1 kilómetro de altura. Un país de lucha, de fuerza y de belleza sin límites. Esta es Viajeros de Chali Travel, mi amada Venezuela. En Caracas, una ciudad eléctrica y luminosa, un gigante verde vigila desde siempre. El Ávila. Un monumento natural que recuerda a los caraqueños que el paraíso siempre está a un paso. En los llanos, el mundo se vuelve infinito. Es el reino del sol ardiente, del arpa que canta historias antiguas. Y en el sur, un mundo que no parece de este planeta. Canaima, la cuna de los tepuyes. Montañas ancestrales, tan viejas como la tierra misma. Y desde lo más alto, cuando el viento decide cantar, el agua cae en un suspiro eterno. El Salto Ángel. La cascada más alta del mundo. Un milagro que solo Venezuela podía regalarle al planeta. Pero si lo tuyo es el mar, Venezuela también domina ese reino. Los Roques, el paraíso que incluso los colores envidian. Mochima, donde las montañas se lanzan al agua. Morrocoy, donde los cayos parecen pinceladas divinas. En el Oriente Profundo, el río Orinoco marca su territorio. Es el hogar de los indígenas guaraos.
Y en la altura, los Andes venezolanos te reciben con su frío manso, con su gente cálida, con su fe inquebrantable. Aquí, cada pueblo es un refugio, y cada montaña, un maestro. Venezuela también es desierto. Venezuela es el catatumbo, el relámpago eterno. Venezuela es Margarita, la isla que si vas no vas a querer regresar. Venezuela es el delta del Orinoco, hogar de indígenas, muchas especies. Venezuela no es solo un país, es un sentimiento. En el corazón de Sudamérica, existe un territorio que no es un país, pero sí una pieza crucial de Europa. Bienvenido a Guayana Francesa, la Amazonía, de Francia. Guayana Francesa no es independiente. Es un departamento ultramarino de Francia, lo que significa que este fragmento de selva amazónica es parte integral de la Unión Europea. El euro es la moneda. La seguridad corre a cargo del ejército francés, y desde su famoso centro espacial de Kourou, Europa lanza cohetes hacia el espacio. Las Islas Malvinas, conocidas internacionalmente como Falkland Islands, son un territorio en disputa entre dos países. Argentina sostiene que heredó las islas de España tras su independencia y que fueron ocupadas por el Reino Unido en 1833 de manera ilegítima. El Reino Unido argumenta que administra las islas de forma continua desde 1833 con excepción de 1982 durante la guerra, y que la población actual desea permanecer bajo soberanía británica. Conocidas por su naturaleza indómita, las Malvinas son un santuario para la vida salvaje, pingüinos rey, lobos marinos y aves que encuentran en estas tierras un refugio único en el planeta. En el extremo sur del Océano Atlántico, donde el frío corta la respiración y solo los más fuertes sobreviven, se alzan dos archipiélagos remotos, las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Hoy, estas islas están administradas por el Reino Unido, pero Argentina reclama su soberanía desde hace casi un siglo. Bienvenidos viajeros de Chali Travel a Aruba, la isla de la felicidad. Aruba es famosa por tener algunas de las playas más hermosas del planeta. Aguas tranquilas, arenas blancas y un cielo que nunca se rinde. En Eagle Beach, las icónicas Dibi, los árboles retorcidos por el viento, apuntan siempre hacia el suroeste, como si te mostraran el camino hacia la calma perfecta. Aruba no es solo playas. En su corazón se esconde un paisaje árido y salvaje, el Parque Nacional Aricoc. El norte de Aruba es otro universo, acantilados afilados, un mar indomable y formaciones naturales que parecen esculpidas por titanes. La Natural Pole, escondida entre rocas volcánicas, es un milagro donde el mar se calma por un instante para recordarte lo pequeño que eres frente a la naturaleza. En Orangestad, las casitas color pastel parecen salidas de un cuento neerlandés, pero el ritmo es puro Caribe. Con uno de los climas más estables del mundo, Aruba es el lugar donde nunca te preguntas si lloverá. Es el destino donde siempre te espera un día perfecto. Aruba tiene su propio gobierno y constitución desde 1986. Es responsable de sus asuntos internos. Pero algunas competencias importantes, como la defensa, la justicia y las relaciones exteriores, dependen del Reino de los Países Bajos. En el corazón del Caribe, donde el mar pinta de azul todo lo que toca, existe una isla pequeña, pero con una historia tan intensa como sus colores. Bienvenidos, viajeros de Echali Travel a Curazao. Curazao no es un país independiente. Es un país autónomo dentro del Reino de los Países Bajos. Eso significa que tiene su propio gobierno, su propio parlamento. Pero comparte con Holanda la defensa,
la política exterior y, por supuesto, el pasaporte neerlandés. Durante décadas, Curazao formó parte de las Antillas Neerlandesas. Pero el 10 de octubre de 2010, todo cambió, la federación se disolvió, y Curazao nació como país autónomo. Aquí conviven afrodescendientes, europeos, latinos y comunidades asiáticas. Aquí se habla papiamento, neerlandés, español e inglés. Ahora viajeros de Chali Travel estamos en Bonaire, una isla pequeña en tamaño, gigante en maravillas. ¿Sabías que aquí puedes bucear en arrecifes casi intactos y ver flamencos rosados que parecen bailar sobre lagunas rosadas? Bonaire no es solo sol y arena, es historia y naturaleza. Desde los arawak, primeros habitantes de la isla, hasta los colonizadores europeos, cada rincón cuenta una historia única. Pero lo que realmente distingue a Bonaire es su ecosistema intacto. Más de 80 sitios de buceo protegidos, con corales que parecen pinturas vivas. Lagunas salinas, hogar de flamencos que solo se encuentran en ecosistemas saludables. Bonaire es un municipio especial de los Países Bajos desde 2010. Esto significa que, aunque está en el Caribe, usa el euro y sigue muchas leyes neerlandesas, pero tiene autonomía en asuntos locales como educación, medio ambiente y turismo. América del Sur es un continente de colores, sabores y aventuras infinitas. Desde los picos majestuosos de los Andes hasta las playas escondidas del Caribe sudamericano, cada destino tiene una historia única que contar. Así que prepárate, tu próximo viaje podría estar más cerca de lo que imaginas. Si te inspiró este recorrido, dale like, suscríbete a Chali Travel y cuéntame en los comentarios. ¿Cuál de estos destinos de América del Sur te gustaría explorar primero?